da mucho gusto recibir a nuestra mesa de expertos en materia de seguridad. Eduardo Guerrero, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Javier Oliva, muy buenas noches. Leo? Alejandro Ope, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero decirles, ya hemos tenido varias veces esta mesa y ustedes llevan meses desde que se anunció la Guardia Nacional que la iban a integrar la Policía Federal, la Policía Naval y la Policía Militar, diciendo: esto va a ser un gran problema, tienen que implementarlo bien, no va a ser fácil unir estos tres cuerpos. Hombre, pues no, creo que no ven la hora de opinar los señores del gobierno. Pero por ese no leen los propósito, periódicos tampoco. yo creo que fue un tema de error, de ineptitud, de equivocación, pero te leía ayer, Eduardo, en tu colaboración en El Financiero, y decías que no es un error, que es parte de la estrategia esto que está pasando. A ver, explica. Bueno, mira, yo cuando he participado aquí pensé que ante las dudas que tenían Javier y Alejandro sobre la integración de los tres cuerpos, sí, pensé que si había esmero, había ganas, deseos de que las cosas salieran bien, podían salir bien. Pero cuando ya el presidente empezó públicamente a denostar a la Policía Federal, me preocupó mucho, porque una vez que pues autoridades militares, autoridades, funcionarios públicos ven que el presidente, que ya cuentan con la anuencia del presidente para hacerle bullying, digamos, a la Policía Federal, pues yo creo que se volvió eso una cacería, una denostación masiva y obviamente pues este es el resultado, Leo. O sea, esto es la acumulación de agravios, estos eventos que sucedieron los 3 días posteriores a la inauguración formal de la Gendarmería, perdón, de la Guardia Nacional, pues son, me parece, consecuencia de un efecto acumulado de agravios a la policía que terminaron, sí, saliendo por el pivote, digamos, de un conflicto laboral, con agravios ya de carácter salarial y de prestaciones, pero había atrás de eso una tremenda agresión, una falta de respeto, una humillación a los policías. Y la verdad yo veo que esto no va a terminar pronto. Hoy, hace un momento en la mañanera, el presidente mencionó que ya se había arreglado esto, sí, porque ya habían quedado que los policías que no pasen a ser parte de la Guardia van a custodiar edificios públicos y cosas de estas, y que les van a dar un salario, el salario de los integrantes de la Guardia va a ser el inicial de 19,000 pesos. Sí. Entonces no sé si ya hubo un arreglo en términos de subirles el salario, porque hasta donde nos quedamos iban a ser salarios de 12,000, 13,000 pesos. No sé si ya les subieron a 19 y eso arregló parte del problema, pero yo no creo para nada que esto se vaya a arreglar en el corto plazo. ¿Es un conflicto laboral, Alejandro, o va más allá del tema laboral? Mira, se veía venir desde que se anunció la configuración, la Guardia Nacional en la configuración en la que quedó, es decir, un cuerpo fundamentalmente militar que incorporaba casi como chipote a la Policía Federal, que iba a haber conflicto y fricción. Aquí lo dijeron sí, ustedes. Aquí son prestaciones distintas, son sueldos distintos, son culturas organizacionales distintas, entonces, doctrinas distintas, formación distinta. Entonces, y de cualquier manera hubiera habido fricción y conflicto. Añádele lo anterior, lo que mencionaba Eduardo, que el proceso ha sido manejado con mucha torpeza, ¿no? Se ha maximizado la fricción entre militares y policías federales a la hora del traspaso. Los militares están entrando más o menos con pase automático, mientras que a los policías federales se le están poniendo una batería de pruebas físicas, médicas, etcétera. No ha habido certidumbre, que ese ha sido uno de los temas centrales, no ha habido certidumbre sobre las condiciones laborales en la Guardia Nacional. A la fecha todavía los números se están moviendo casi a diario. Esta cifra de 19,000 pesos mensuales, no sabemos si es el salario bruto, si es el neto, si es el integrado, si incluye prestaciones, qué prestaciones, etcétera. Ha habido, si el ya célebre bono de operatividad se mantiene en algunos casos o no. O sea, ha habido muchísima incertidumbre en el proceso, que es también, eso generó, no hubo nadie en posición de mando en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que saliera a explicar con precisión y claridad
de qué se trataba el proceso. Que eso es increíble. Entonces, la Policía Federal se volvió un hervidero de rumores, algunos de los cuales llegaron a redes sociales, algunos de los cuales llegaron a cadenas de WhatsApp, a correos electrónicos, etcétera. Exacerbó los temores de los policías federales y fue socavando la credibilidad de la autoridad gradualmente. Entonces, parte del problema que tienes ahorita es que no le creen a la autoridad. Es que aún si la autoridad le dice, mira, es que vas a pasar al Servicio de Protección Federal con los mismos sueldos y mismas prestaciones, no le creen. Entonces, Javier. Bueno, fíjate que es muy interesante todo este proceso porque de origen es un problema administrativo y laboral. Correcto. Y se volvió también que se un problema. preveía, es Claro, que es lo bueno, increíble. es que si tú lees el libro del presidente de la República, en aquel momento precandidato, la salida, desde ahí se está anunciando ya la Guardia Nacional. Sí. La Guardia Nacional tiene ya anunciada que se va a crear por lo menos 1 año, 2 meses. Correcto. Entonces, ¿cómo no se procesó, incluso desde el 1 de septiembre, que Morena controla el Congreso, las 2 cámaras, ¿por qué no lo procesaron? Es decir, toda esta crisis era absolutamente manejable, sin ningún problema. ¿Por qué? Pregunta. Digo, porque puedes decir porque son chafas, porque son ineptos, o porque sí había una estrategia más elaborada atrás. No, yo creo que sí es un descuido de operación política. Porque una cosa, como bien señala Eduardo y Alejandro, una cosa es lo que diga el presidente de la República, pero para eso tiene operadores políticos. Correcto. ¿No? Entonces ellos tienen que compensar, corregir, conducir, ajustar, porque si no, de otra manera, vemos cómo está este proceso absolutamente descuidado. Y además, esta es la peor crisis institucional de seguridad pública que ha vivido el país, por lo menos en el siglo XXI. Correcto. Entonces, en ese sentido, sí deberían, me imagino, ¿no? Tener un proceso ya de, a ver, esta es la mesa 1, los que se van a liquidar. La mesa 2, los que van a continuar. La mesa 3, los que se van a ir a otros servicios. Entonces, ¿por qué no? Pues es que no ha yo, procedido? Entonces, ¿por qué no los pelan a ustedes, cabrón, que son los expertos? No, yo no estoy buscando trabajo. No, yo sé, pero yo no es estoy buscando que de verdad me llama mucho la atención. Lo comentábamos antes de entrar, ¿eh? Sí, a ver. Porque estamos, justamente decimos, yo les preguntaba a Alejandro y a Eduardo, que les tengo mucho respeto profesional, si los habían buscado, si los habían contactado. Lo digo así en vivo, ¿eh? Sí. Y no. Entonces, ¿con quién están platicando? ¿Con quién? Bueno, tenían la razón los expertos que está pasando lo que ustedes dijeron. Si no cuidan esto, va a ser un batidillo espantoso y va a comenzar mal la Guardia Nacional. El problema que tienen ahora, Leo, es la homologación de los criterios para la acción, que ese es un proceso muy importante, ¿eh? Es decir, homologar policías con militares para la acción de seguridad pública es algo muy complicado, ¿eh? Bueno, yo lo que veo es que a los policías que dicen nosotros no queremos ser militares, y veo a los militares que dicen nosotros no queremos ser policías, pues ¿cómo salimos de esta, Eduardo? Es que todo está en un mal planteamiento inicial. Si se hubiera planteado, por ejemplo, esto en donde los militares aprendieran de los policías y los policías de los militares, en un proceso mucho más armónico, en donde no se hubiera denostado ningún cuerpo, en donde se hubiera dado incentivos de algún tipo para la buena fusión, no sé, yo creo que sí, ahí faltó como buena administración y un trabajo más empático, ¿no? Si tenías la sospecha de que muchos policías andaban por malos caminos y que había un déficit de integridad, como se decía en el plan de seguridad en la Policía Federal, pues hubieras hecho un trabajo también más discreto, digamos, de investigación, búsqueda de pruebas, para ver entonces cuáles son esos malos policías y separarlos. Claro, ¿no? Pero ya con las pruebas en la mano. Claro. Pero eso de andar denostando, haciendo bullying sin ninguna prueba, con rumores, me parece algo muy sucio, un maltrato inmerecido de los policías con estas consecuencias, Leo. Déjenme poner en su verdadera dimensión a la Policía Federal. Lo hemos platicado en varias mesas. En la mesa pasada salió el tema. Yo sigo pensando, Alejandro, que la mejor policía que tenía México era la Policía Federal. No, sí, indudablemente. ¿Indudablemente? Indudablemente. No, ¿sí? Sí, no, bueno, no, por que mucho. tenía problemas, que había casos de corrupción, mira, pero sí estamos hablando de una institución con peso específico importante. Son 38,000 elementos con capacidades de fuego importantes, con capacidades técnicas importantes, indudablemente con problemas de corrupción.
O sea, sí lo hay, como hay en todas las fuerzas de seguridad del país. Pero ya había una agenda, hay una agenda ya fuera de combate a la corrupción en instituciones policiales, ¿no? Que se pudo haber implementado. Fortalecimiento de la unidad de asuntos internos, creación de mecanismos de supervisión civil sobre la policía, fortalecimiento de la supervisión legislativa, etcétera, etcétera. Hay una agenda que se pudo haber puesto en marcha, ¿no? Y no se hizo, o sea, se prefirió, digamos, pintar con brocha gorda a todos como corruptos, como echados a perder, y se decidió que se iba a matar a la Policía Federal, ¿no? O sea, es decir... Javier. Sí, mira, hay que recordarle a nuestro auditorio que esta experiencia de sumar militares con policías no es la primera ocasión. De hecho, la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999 se hizo con una brigada de policía militar, con la Policía Federal de Caminos y otras corporaciones. Correcto. En 1999, en el 2009, Felipe Calderón crea la Policía Federal y ahora en el 2019 se modifica nuevamente. Es decir, cada 10 años se ha modificado una estructura fundamental como es la Policía Federal. Difícilmente una estructura de esas dimensiones puede dar resultados con tantos cambios. Lo que estamos viendo es que los tomadores de decisiones, no importa el partido, no importa el gobierno, toman decisiones en un sentido precipitado, inmediatista. Y sin embargo, estas estructuras necesitan madurar para tener resultados a largo plazo, cosa que no ha pasado. No se le ha permitido a estas instituciones madurar. Tú decías en tu artículo que al no hacer esto bien, los posibles beneficiarios, digo, es una cosa de sentido común, podría ser el crimen organizado, incluso reclutando esos policías federales que están enojados porque los han denostado, los han agredido, los han injuriado, porque les quieren bajar el sueldo, en fin. Sí, yo creo que... Decías del cártel Jalisco Nueva Generación, que ya los está reclutando. Esos son muy vivos, son muy empresariales y esos no pierden el tiempo. Ya echaron a andar su campaña en redes sociales de reclutamiento, ¿no? Yo creo que va a ser... ¿Ya está eso identificado? Sí, ya, sí. Claro. Sí, hay lonas impresas. Lonas impresas. No, les ofrecen 35,000 pesos al mes. Exacto. Ahora, va a ser una minoría, Leo. No estamos diciendo que toda la policía... pero mira, el 5%, el 1% de los elementos. Estamos hablando de una fuerza de más de 35,000 elementos. Que se vayan 3,000. No, y que se te vaya aparte un grupo bueno de 300, policías 300, con capacidades, que les ofrezcan un buen dinero y con el coraje que traen digan, pues órale, vamos, van a ver estos hijos de la mañana. Sí. Okay. Entonces, me parece también de una torpeza eso y de es ponerte un tiro en el pie, Leo, ¿no? Literalmente. Déjame preguntarte cómo se está viendo esto desde la parte militar, Javier. Porque también, pues yo no he escuchado mucho a los militares, pero yo supongo que debe de haber preocupación por parte de los militares de cómo se está, cómo está ocurriendo esto, ¿no? Bueno, yo lo que escuché el último día de junio, el domingo ahí en el Campo Marte, los discursos. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. Les comentaba a ellos antes de entrar. Ahí, por lo menos los posicionamientos tanto del almirante secretario como del general secretario y como del comandante de la Guardia Nacional fue un sentido de integración, es decir, una propuesta articuladora. Sí. Y aquí el déficit de operación política está del lado civil, no de la parte militar. Esto sí tiene que quedar absolutamente claro. ¿A qué te refieres con eso, Javier? A que los procesos de integración ahí están. O sea, los programas, los cursos, digamos... Pero son los que hicieron los militares. Los militares hacia los policías, o sea, para integrarlos. Pero entonces cuando los policías civiles dicen que esto lo está manejando los militares, tienen razón. Bueno, en el sentido estricto, sí, claro, pues son 35,000 policías militares. Por eso. Pero supone que el mando era civil en la Constitución. Bueno, el mando es civil porque es de responsabilidad del secretario de Seguridad. Sí. Pero en términos operativos corresponde a un comandante, que es un general. Entonces, pero aquí el tema no es tanto eso si comparten o no la disciplina o la doctrina, sino cómo se ha descuidado el proceso de integración. Este es un asunto laboral, Leo. Básicamente es un asunto de operación política, que es lo que ha faltado. Entonces, Alejandro. Ahí está el punto. Sí, o sea, a ver, yo creo que lo que pasa es que lo que ha dominado todo el proceso de creación de la Guardia Nacional es la prisa.
Entonces no se han cuidado mucho, no se han cuidado las formas, no se han cuidado los detalles. Déjame ponértelo de este modo. Este es apenas la punta del iceberg de las dificultades administrativas y organizacionales que va a enfrentar la Guardia Nacional en los próximos meses. Apenas empieza eso. Esto apenas empieza. Hay que decir, ahorita solo se está integrando a 2 de las 7 divisiones de la Policía Federal. Las otras 5 se van a integrar en un plazo que no puede pasar de 18 meses. Sí. Y ahí es donde, muchas de esas divisiones son más técnicas en su naturaleza, en su orientación, y ahí yo creo que las dificultades de integración a la Guardia Nacional pueden ser mayores. Pienso, por ejemplo, la División de Investigación, la División de Inteligencia, la División Científica, etc. Ahí puede ser, porque son fundamentalmente civiles. Claro. ¿No? Entonces ahí yo creo que puede ser todavía más compleja la integración. Añade lo siguiente, la ley señala, la ley de la orgánica de la Guardia Nacional señala que tiene que haber una separación funcional de los elementos de la Guardia Nacional tienen que estar separados funcionalmente de la Fuerza Armada Permanente. Ahora, ¿qué significa eso en concreto? Pues tendrían que ser comisionados a la Guardia Nacional, pero para que ser comisionados a la Guardia Nacional tendría que haber una plaza del otro lado. Ok. O sea, del lado de la Guardia Nacional tendría que haber una plaza. Entonces, transfieres al elemento, le das una plaza que está de este lado. Sí. Bueno, esas plazas no existen. Presupuestalmente. No se hicieron las previsiones presupuestales correspondientes para este año. Está el decreto que... Pero eso no lo arreglas en un Excel, digamos, le quitas las plazas de la Sedena y se las pasas a la... No desaparece la policía militar, ¿eh? No, porque es decir, tú tienes... tiene que haber... La plaza tiene que... Para crear una plaza tiene que estar aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Por eso, Público. pero Hacienda Tiene dice... que estar aprobado. No, pero te no está quito de aquí de Defensa Nacional y te la tan paso a sencillo. Seguridad Pública. Creas una plaza aquí, Sí. transfieres al personal y en todo caso desaparece la que está acá. Por eso. Pero esos son procesos que pueden tomar meses. Déjame ponértelo así. Burocracia. El ejemplo supremo de estos problemas me parece que el hecho de que al general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, no tenía plaza. Y por eso le dieron por eso lo hicieron comisionado general de la Policía Federal. Bueno, Mira. déjenme hacer una pausa, pero regresamos en nuestra mesa de expertos en seguridad y les voy a preguntar desde luego porque la gente dice, bueno, yo a mí, Policía Federal, Naval, Militar, Guardia Nacional, yo quiero seguridad, ¿no? Y esa es la preocupación. Claro. Regresamos en un momento más. Eduardo, tú querías decir algo. Mira, es que yo estoy de acuerdo con el tema administrativo y las torpezas, ineficacias que hay ahí, pero yo trabajé mucho tiempo en el sector público, Leo, y a veces llegaba un trabajo y se tardaban 6 meses en pagarme. Es correcto. Pero si mis jefes, digamos, me apoyaban, me decían, no te preocupes, yo sentía que era bien recibido en el lugar, me aguantaba y ahí veía a quién le pedía prestado, etcétera. Pero era típico eso, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora, pero si llegas a un lugar donde hay un hostigamiento sistemático, donde pisan tu dignidad y esto, donde hay además una distancia entre todo el cuerpo directivo y los de abajo, en donde no te escuchan, en donde te están criticando todo el tiempo en medios, en donde ya tu familia a lo mejor hasta es hostigada por los vecinos o los niños en la escuela. Ah, tu papá es policía federal, entonces es un corrupto, se robó dinero o está coludido con el crimen. Pues yo creo que eso descompone todo. Yo creo que así, la verdad, yo siento que el presidente cometió un error garrafal, Leo, en hacer esta acusación tan tremenda. El mismo día, Leo, el mismo día que inauguraron la Guardia Nacional, en el discurso del presidente dice, bueno, pues sí, tenemos un problema de déficit de integridad de la policía, pero bueno, pudimos salvar a los 10,000 de los 30,000, pudimos salvar 10,000. O sea, diciendo, ¿y los otros 20? Todos los otros 20 son, los otros 20,000 son unos corruptos. ¿Cuál está de un lado? ¿Cómo es posible que digas eso en el acto solemne de inauguración de la Guardia Nacional? Yo realmente, Leo, no lo entiendo. A ver, Alejandro, yo le ponía sobre la mesa este tema porque muchos nos van a decir de nuestra audiencia, oye, pues sí, mira, que si la plaza, que si la Policía Federal. Al final del día, los números son horribles, estamos viendo una crisis de inseguridad. Quisiera terminar esta mesa con eso.
hacia donde hay estrategia, no hay estrategia, se va a tardar, podemos ser un poco optimistas, en fin, denos un poco de luz. Mira, más allá de oscuridad, ¿no? Sí. Es que no son detalles triviales. Yo ponértelo así. ¿Por qué es importante que esté bien anclado administrativa, institucional, legalmente la Guardia Nacional? Porque van a llegar, porque eso tiene implicaciones para la operación. Déjame ponértelo así, detienen a una persona. Sí. ¿No? La Guardia Nacional detiene a una persona, lo pone a disposición del Ministerio Público, lo presentan con un juez de control, viene el parte policial y un abogado defensor semicompetente, ¿no? Va a haber el parte policial firmado por un elemento de la Guardia Nacional y va a decir, ¿dónde está tu oficio de comisión? Okay. ¿Dónde está? A ver, su oficio, usted dice que es de la Guardia Nacional, ¿dónde está su oficio de comisión? Porque la ley dice que usted tiene que estar separado funcionalmente de las Fuerzas Armadas. No, que no ha llegado. Va para afuera. Va para afuera porque usted no tiene esa autoridad. Fue detención ilegal. Exacto. O sea, eso tiene implicaciones para la Pero operación. nos estás deprimiendo en lugar de darnos luz y esperanza. Entonces, digamos, por eso es tan importante. Sí, claro, la parte administrativa. O sea, el aseo en términos administrativos. Sí, tener tu oficio, tu placa, tu... O sea, porque dicen, ¿usted quién es? Tu libramiento, claro. Sí, o sea, porque un abogado defensor semicompetente es lo primero que va a decir. ¿Usted quién es? ¿Usted con qué autoridad lo detuvo? Mira, fíjate, el general Rodríguez Bucio lo dijo en su discurso del domingo, que las expectativas son muy altas respecto a la Guardia Nacional. Y tiene razón, pero faltan otras cosas para que pueda, vamos a dar un poco de mensaje optimista, ¿no? ¿Qué otras cosas tienen que converger con la creación de la Guardia Nacional? Una reestructuración de los sistemas penitenciarios. Desde luego. Actualmente el 70% de los reclusorios estatales los controlan los internos. Sí. O sea, nosotros hemos dicho fiscales, jueces y cárceles, ¿no? Segundo, un robustecimiento del sistema penal acusatorio, hoy conocido como la puerta giratoria, y creación o fortalecimiento de las policías locales. Correcto. Pero todavía lo más importante son las prácticas sociales. Es decir, la tolerancia que tenemos los ciudadanos en el día a día a las prácticas delictivas, cualquiera que éste sea. Lo del tejido social famoso, ¿no? Por ejemplo, ahora que somos tejedores. Tenemos industria telar. No, pero aquí lo importante, Leo, también a mí me parece es qué modelo de policía queremos para el país. Es un modelo contradictorio, porque por un lado se habla de proximidad y por el otro lado se habla de centralización. En las democracias contemporáneas, las policías son de proximidad. Las policías están en el lugar porque son la fuerza del Estado disuasiva, preventiva. Entonces, aquí la gran diferencia, y esto sí me parece algo notable respecto de los anteriores gobiernos, es que la Guardia Nacional va a tener presencia permanente en las 266 demarcaciones, en 150, que son las prioritarias por los índices de georreferenciación del crimen, van a estar de manera permanente. Entonces, sí es una diferencia muy importante. Porque antes, ¿cuántos programas no conocimos, Eduardo, Alejandro? Pero a ver, Javier, porque acá cuando vino la última... Pero ahora es diferente, Leo. La última vez que vino Eduardo con nosotros nos decía que el despliegue de la Guardia Nacional en centros urbanos quizá no sea lo mejor, sino tú has argumentado que la Guardia Nacional debe de estar donde no hay Estado, donde está controlado el crimen por el crimen organizado, ¿no? Así es. Yo lo que comenté ese día era un poco lo absurdo también de desplegar la Guardia en la Ciudad de México, cuando acá en la Ciudad de México pues hay una policía que es la mejor reputada del país, en donde hay un superávit policial, de hecho. Y bueno, qué bueno. Obviamente hay problemas en algunas delegaciones o alcaldías, como se les llama ahora. Pero a mí me parece, Leo, que hay lugares, hay zonas rurales del país donde el dueño, ahí el que manda es el crimen organizado y es donde es una situación de emergencia que demanda, que exige la presencia de la Guardia Nacional. Y no veo eso. ¿Tú cómo lo ves ustedes? De hecho, las fuerzas de gendarmería, este tipo de cuerpos intermedios, están pensados fundamentalmente para funciones de control territorial. Para ponerse donde no está el Estado. Y por eso, por ejemplo, en España la Guardia Civil se despliega fundamentalmente en zonas rurales y pequeñas poblaciones. Correcto. Mismo caso la Gendarmería, mismo caso los Carabineros. Para las zonas urbanas está la policía, ¿no? Yo creo que sí, el despliegue, yo dudo sobremanera esta idea de que van a estar, de que la presencia va a ser permanente en todas estas demarcaciones. No le van a dar los números, ese es mi punto. No les van
van a dar, simplemente no le van a Pero van a reclutar más. Pero aún así, no van a reclutar más, van a transferir más soldados, no van a reclutar más. El reclutamiento va lentísimo. ¿Sí? O sea, lo que van a hacer va a ser más trasvase de militares a la Guardia Nacional. Aunque no sean policías militares. Eso es lo que va a suceder, sí. El crecimiento de la Guardia Nacional se va a dar por esa ruta, no por la ruta de reclutamiento de civiles. Es que nadie se está presentando para ser reclutado. Con esos salarios y con la incertidumbre laboral que hay ahorita en el Servicio Público Federal, ¿quién crees? Y además con la amenaza del crimen, qué valiente se va a acercar. Está muy bollante, que digamos, para pero el reclutamiento va lentísimo. Sí consiguen una chamba mejor remunerada en otros lugares. A ver. Sí, y de nueva cuenta, el poder civil se recarga en el poder militar. Otra vez, es que sí. Como ha venido sucediendo desde 1988, desde Pero Salinas, ¿no sientes, Javier, que más que nunca en este sexenio? No. Yo creo que ha habido. Yo siento que sí hay una apuesta mucho más a lo militar en este sexenio. Ha habido sexenios donde ha habido más recargo en la estructura militar, con Fox, por ejemplo. Con Fox, con el operativo México Seguro en junio del 2005, ahí comenzaron los operativos militares en zonas urbanas. Sí. Porque cuando dicen que esto comenzó con Felipe Calderón... No, pero eso ya es hacia finales de Fox, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es que no es la primera vez que se utiliza de manera intensa y extensa. A finales de Fox estábamos en 8 o 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahorita estamos en 25, 26, ¿cuántos? Sí, pero aquí, a ver, vamos a distinguir. Sí. Una cosa son los datos criminógenos y otra cosa es la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, que ocurre en todo el mundo, ¿eh? En las democracias está pasando en todo el mundo. Tampoco somos los únicos ni los primeros. Y esto hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Ha pasado en Colombia, ha pasado en Brasil, ha pasado en Estados Unidos. Sí. Desplegaron soldados desarmados en la frontera con México, como guardias fronterizos. Entonces, si nosotros perdemos de vista también este contexto de lo que ocurre con la agenda de las Fuerzas Armadas en otras partes del mundo... Pero los soldados no quieren, tú no los has dicho, que ni los soldados ni los marinos quieren estar en eso. Javier, no les gusta. Pero están cumpliendo con su deber. Pues están cumpliendo con su deber, imagínate cuál es el compromiso de las Fuerzas Armadas con el país y con la sociedad. Alejandro. A ver, vamos concluyendo. Perdón. A ver, yo me regreso. Yo creo que esto de la Policía Federal es importante por otro motivo, ¿no? Porque sí genera un hueco, sí va a generar un hueco al menos inicialmente en términos de estado de fuerza de la Guardia Nacional, ¿no? Ok. Hablan de... Los números son... A mí lo que también me da una señal de desorden es que el número del estado de fuerza se te mueve semana a semana, ¿no? Entonces, pero ponle tú que sean los 70,000 que supuestamente presentaron el 30 de junio, quítale 18,000 de Policía Federal, te quedan 52,000. O sea, considerando que están hablando de 450 más o menos por 450 elementos por demarcación, pues estás hablando casi la tercera parte de las demarcaciones que no les vas a poder cubrir de arranque. Más a los guardias nacionales que ya tienes en lo de migración. Los operativos que están en curso, el de Tijuana, el de Minatitlán, etcétera. Entonces los números se te empiezan a apretar. Y añádele que hay, nada más como invito al público que haga un ejercicio, la demanda de servicios de la Guardia Nacional es enorme, ¿eh? O sea, pongan en Google, piden a la Guardia Nacional y les van a salir 40, les van a salir 40 notas de guardias distintas. Pero es una muestra de confianza a las Fuerzas Armadas. Sí, pero es un problema, va a ser un problema de dimensión, de tamaño, de demanda. Entonces, sí es un problema. Añádele que es un problema no solo cuantitativo, sino cualitativo. Sí, sobre todo, lo mencionaba muy bien Eduardo ayer en su columna, ¿no? Que ahorita no es, es grave que pierdan a elementos de fuerzas federales, de gendarmería, etcétera. Pero si pierden elementos de la división de investigación, de la división de inteligencia, de la científica, estos son muy difíciles de suplir. Claro, es personal altamente especializado, con capacidades muy específicas, que te toma años formar. Claro. Ahí yo creo que además hay una pérdida no solo cuantitativa, sino cualitativa en términos de la calidad de la nueva corporación. O sea, finalmente la verdad es que con la Policía Federal habíamos tenido algún tipo de policías profesionales en México y sería un gran desperdicio que se fuera, ¿no? Es correcto. Mira, en una circunstancia como es la que está México, con niveles de homicidio tan altos como tú mencionabas, con el secuestro disparándose a niveles aún más altos, me parece que lo peor que nos pudo haber sucedido ahorita es un problema de este tipo, cuando lo que necesitas es ya empezar a trabajar para empezar a reducir
los problemas. Entonces esto es un distractor tremendo, que va a durar varios meses y que también claro, porque ponen tienes a los problemas mandos de la personal. policía negociando en las mesas. Están en temas laborales y administrativos en lugar de estar en la sustancia, ¿no? Sí. Por eso los operadores políticos civiles en materia de seguridad pública tienen una enorme responsabilidad. Enorme. Son los más importantes. Señores, Ellos como tienen siempre, que un estar ahí. privilegio haber tenido esta mesa. Eduardo, Alejandro, Javier, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias a Muchas usted. Muy buenas noches.